Ayer domingo se realizaron las elecciones internas en Argentina, las PASO obligatorias, que de alguna manera sorprendieron por la contundente derrota que sufrió el actual gobierno de Mauricio Macri, dejando, en estas internas que justamente son obligatorias y por eso dan una pauta tan marcada para las próximas elecciones presidenciales. Más del 47% para la dupla de los Fernández y por otra parte quedó entonces la propuesta de Macri con 32,24% según las últimas cifras. Para analizar todo esto, qué significa para la región y cómo qué configura para nuestro país este escenario, es que recibimos al analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido. Muchas gracias. Que además estuviste trabajando ayer sí, allí en Argentina, en Buenos Aires. Casi sin dormir aquí. Bueno, con este análisis bien fresquito, entonces, comenzamos esta entrevista. ¿Cuáles son tus primeras conclusiones de los resultados de ayer? Resultados que tampoco estaban siendo muy previstos por las consultoras, ¿no? Por las encuestadoras. Es verdad, es una sorpresa. Quizá no que quedaran al frente los Fernández, ¿no? Sino la diferencia y el clima cambió radicalmente en Argentina. Hay que esperar ahora a las 10 de la mañana cuando empiece a funcionar el sistema financiero, porque incluso el presidente Macri hacía una especie, no digo de amenaza, pero era un tono raro, ¿no? De decir cuidado con lo que pueda pasar con los mercados. Yo les quisiera decir tres cosas antes de meterme más en los números que ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Lo primero es, esta no es una elección cualquiera para nosotros. Yo siempre digo que después de la uruguaya está la elección más importante. Argentina es un país increíblemente influyente para nosotros. O sea que lo que está pasando no lo miramos desde la lejanía ni de desinterés. En primer lugar, hay un efecto económico muy importante. Y yo quiero decir que esto puede ser un problema, porque se viene un momento de inestabilidad, más del que ya había, que era enorme. Segundo, la influencia cultural, la influencia social. En Argentina viven la mayor cantidad de uruguayos después de los que vivimos en Uruguay. La cantidad de argentinos que viven en Uruguay es impresionante. Y no estoy hablando solo del turismo, estoy hablando de gente que ha optado desde hace relativamente poco, ha aumentado muchísimo eso. Entonces hay una interfase, una interdependencia que es muy importante. Y le agrego esto que pocas veces pasa, que es la coincidencia de la fecha de elecciones. Genera lo que yo le llamo el espejo político. Es decir, ambos países tenemos una elección calcada en términos de fecha y esas fechas y esas elecciones van a influir mucho unas a otras. No solo para nosotros la de ellos, que es obvio, ¿no? País grande, con como decía, mucho impacto en varios sentidos. La nuestra influye, la política nuestra influye en las elecciones argentinas. De hecho, recuerden que a pocos días de que Cristina Fernández había hecho esta opción de darle a Alberto Fernández la candidatura, vino a Montevideo, vino a visitar a Mujica, en un gesto que claramente estaba calculado al interior de Argentina. Es algo que le rinde en Argentina aparecer asociado, sobre todo en términos de valores, porque luego, 48 horas después, en Argentina, el mismo Fernández se encarga de decir: mi referencia económica es Danilo Astori. Con lo cual acá voy al segundo punto, que es, en Argentina está la teoría de la grieta. Pero la grieta, que está muy presente en la sociedad, empieza a disolverse en lo que significan las propuestas y la lógica de cómo se paran los partidos políticos. Si ustedes observan en toda la campaña, hasta ayer, la lógica fue venir al centro. Tanto el macrismo como el kirchnerismo evitaron la sensación de radicalización. ¿Por qué? Porque ambos candidatos tienen muy alto el piso y muy bajo el techo. Y tienen que conquistar un electorado que es de centro y que ambas candidaturas están en disputa de ese electorado. Comento esto porque vuelvo al espejo. Algo parecido va a pasar en Uruguay. Hay una lógica de evitar la polarización, que Argentina casi la inventó. Por eso el término de grieta es un invento de ellos. Si escuchan a Alberto Fernández, desde anoche... de eliminar la grieta, de no hablar de diferencias. Lo tiene que hacer por dos razones. Primero, para generar estabilidad. Obviamente para crear la idea de que va a gobernar para todas y todos los argentinos, pero fundamentalmente por esto, porque todos están atrás del voto del centro. De alguna manera era la gran apuesta de la tercera vía, de La Baña, que claro, si uno observa, no logró hacer eso. 8%,
claramente no logró capitalizar esa idea de yo vengo a romper la grieta. Pero eso lo van a tener que hacer ahora, de vuelta, los dos candidatos principales. La tercera referencia que quería hacer es ¿qué se discutía? Primero no se resolvía nada, una cosa muy rara, ¿no? Una elección obligatoria en la que no se elige nada. Absolutamente nada. No había nada en elección. Claro, no había puja en la interna de los partidos, Exacto. que es lo que sucede acá, por ejemplo. Y lo que da para lo que estaban creadas las PASO. Ahí está. Pero al ser obligatoria sí da una pauta bien concreta de lo que puede pasar. Eso sí, era claramente una señal de cómo estaba el ánimo de la opinión pública en relación a esas dos candidaturas. Básicamente, había muchas más, pero en relación a esas dos. Pero el centro, entonces, de la lógica era, por un lado, la economía y por otro lado la corrupción. Ese fue el juego, fue muy pobre el debate, ¿no? O sea, muy polarizado, con muchas lógicas de diferenciación, pero en donde las propuestas, por esto que yo decía, de que todo el mundo tiende a captar el voto del centro, la polarización no era tal. Entonces se hablaba mucho de economía y mucho de corrupción. De economía hablaba la oposición, porque le convenía pegarle al gobierno de Macri sobre las incapacidades, el desastre económico de Argentina, y sobre corrupción seguía hablando Macri, porque claramente todavía en la sociedad argentina está muy presente todo esto. A nosotros... Sí. Ayer se hablaba de que ganó el voto de hambre sobre el voto corrupto. Sí, sí. Es decir, se impuso el desempleo, la precarización del trabajo, la mala gestión o las situaciones de los indicadores económicos que inciden y pegan de lleno en lo que es la ciudadanía argentina sobre los casos de corrupción que quedó teñido en los últimos años los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández. Claramente. Yo diría que la corrupción en Argentina es bastante más transversal, ¿no? Pero rompe los ojos y además son casos que todavía están en investigación. Sí. O sea, la vigencia de esa imagen en la sociedad argentina es muy grande, lo cual demuestra que el factor económico sigue siendo determinante en cualquier elección. Las encuestas, como decíamos, se equivocaron muchísimo y por eso llamaba mucho la atención que la situación económica no estuviera siendo tan determinante y que incluso gente que se veía extremadamente perjudicada con el gobierno de Macri, igual estuviera dispuesto a votar ese gobierno por este otro factor, sobre todo por el antikirchnerismo. Entonces, se decía en materia teórica, bueno, puede ser el único caso en donde una situación económica tan dura haga que el voto no necesariamente se defina por eso, cuando en realidad en todo el mundo está comprobado que el factor económico es el determinante en cualquier elección. Ahora, parece que los números volvieron a consolidar esta idea teórica de que la gente vota con el bolsillo. Y creo que la diferencia es una gran sorpresa. Yo me cuidaría un poco de decir que este es un partido definido. Y ahora voy a hablar de lo que fueron... ¿Sí? ¿Por qué? Por las PASO 2015. Ajá. A ver, primero... Pero decís que puede haber una variante sustancial que revierta estos 15 puntos. Parece una diferencia muy grande, pero miren, 2015, PASO, ¿se acuerdan Scioli, no? Ahora nadie lo nombra, entre otras cosas porque el hombre no era tan fuerte en términos de la propia interna peronista, pero gana 38-30. 38-30 las PASO anteriores. Sí, sí. Son 8 puntos, no son 15, pero 8 en cualquier cálculo. Es más, quiero decirles, en aquel año todos decíamos esto no lo remonta nadie. O sea, los analistas, había coincidencia en decir con el clima, oficialismo además, sí, ¿no? Clarísimo. Era, bueno, ahora no es oficialismo, y ojo porque el aparato de gobernar es un aparato potente. Se dice el poder desgasta, puntos suspensivos al que no lo tiene. Entonces... yo diría que hay que tener cuidado en dar esa sensación de elección definida. 38-30 fueron las PASO anteriores. ¿Qué pasó que era muy especial? 2 millones de personas no habían votado, aún siendo obligatorio. O dicho de otra manera, no había votado mucha más gente, pero entre las PASO y la primera vuelta votó 2 millones de personas más. Porque son obligatorias, pero es muy leve el sistema de sanción en Argentina. Entonces, acá está pasando lo mismo prácticamente. Todo el mundo estima que entre 2 y 3 millones van a votar en octubre que no votaron ahora. Que es la diferencia en votos que hay en este momento, 3.300.000. Exactamente. Una diferencia muy importante. Para tener idea de las cifras, sí, porque sí, para nosotros es todo el país. Y para ellos en este momento, para que vean ustedes, cifras oficiales, tienen ya un 99.37% de mesas escrutadas,
pero son 24.728.000 votos sobre creo que 33 millones que están habilitados. Faltan 9 millones de personas allí. Entonces, hay que ver qué pasa. Segunda, miren lo que pasó. Después de las PASO 2015, en primera vuelta, Scioli tiene el 37, o sea, baja un punto. Macri sube al 34. Y acá viene la diferencia más importante, que era Massa con el 21%. Claro. Ahí estábamos realmente hablando de una tercer fuerza. Y acá no hay una fuerza que represente eso por lo que le pasó a la Baña. Un 8 y algo por ciento. Y acá viene para mí la movida más inteligente que hizo el kirchnerismo, que no fue solamente traer a Fernández, Alberto Fernández, a la fórmula, que fue clave, aquella sorpresa que dio Cristina cuando dio un paso al costado. El gran movimiento lo hace luego cuando mete a Massa para dentro del paquete y se reunifica el peronismo. Y todo el mundo dice en Argentina que el peronismo unificado es imbatible. Sí. Es imbatible. Entonces, tan variado que es imposible. Están variados. Y esos puntos de la Baña en un eventual escenario donde no exista en octubre una elección definitiva de presidente, ¿cómo podrían operar? Y hoy operan para la oposición, porque la Baña ha tomado la bandera en esta dicotomía que yo decía, corrupción, economía, ha tomado la bandera de la crítica a la economía argentina, a la economía del gobierno. Entonces, y además es un referente muy fuerte, ¿no? Además está asociado a parte del gobierno kirchnerista. Entonces, sí, daría la sensación que es lo primero que tiene que hacer Macri, ¿no? Es decir, tratar de ir a una directa y absoluta negociación con la Baña para teóricamente conseguir ese 8% para descontar esta aparentemente indescontable diferencia. Sí, yo si fuera Macri te estaría llamando porque tenés una habilidad para asesorar candidaturas, pasó con Bolsonaro, o sea, quiero decir, lo que estás mirando vos es lo que deben estar mirando en Argentina. La cara de Macri ayer era tremenda, ¿no? ¿Fue un error que fuera él a la reelección y no poner a Vidal? Pero mirá cómo le fue a Vidal. Pero mirá, sí, lo de Vidal. Mirá cómo le fue a Vidal. Peor. Yo te diría que además de Macri, la derrotada número 2, por no decir número 1 en el proyecto futuro, es Vidal. Sí. Una paliza. Le da una paliza a Kicillof. Y cuidado, le da una paliza a alguien extremadamente asociado al kirchnerismo. Sí, claro. No es Fernández. Ministro de Economía. Ministro de Economía, duro. La Cámpora, es la cabeza de la Cámpora. Es la Cámpora. Sí. Tenemos Kicillof por mucho tiempo, porque es un hombre muy joven, muy potente políticamente, muy armado en términos de su propia capacidad de hablar de los temas duros como la economía, y acaba de tener un resultado electoral frente a la cara más potable del macrismo. Sí. Es más, hace unos meses, cuando se estaba discutiendo qué pasaba, el día peor de la economía, muchos decían que lo que tenía que hacer Macri era dar un paso al costado, esto que estabas diciendo vos, Danilo, y que la cara que podía cambiar eso era la de Vidal. Incluso en aquel momento, cuando Macri toma la decisión de seguir, es cuando los mercados le dan la espalda y tiene el mayor riesgo país y la mayor suba del dólar. Entonces, sin embargo, este resultado de Vidal deja dudas sobre si efectivamente estaba por ahí la renovación de Cambiemos. Parece que Rodríguez Larreta es sí, porque es el único triunfo que logran tener. El de Rodríguez Larreta en la ciudad. No nos olvidemos que es donde tienen más consolidación, sí, donde Macri, claro, donde Macri gobernó, ahí se crea Cambiemos, ahí se crea toda esta nueva forma de hacer política, este tercer partido, porque de alguna manera es la forma de hacer casi desaparecer a los radicales en Argentina, porque pasan a tener una alianza con Cambiemos. Entonces, yo digo, esto es sorprendente, es un número demasiado grande, pero no me animaría a decir, por lo que ocurrió en las PASO anteriores y por lo que todavía queda de campaña, que está definido. La traigo para nuestro país. Vos ya lo hiciste desde el inicio hablando de la influencia. Lorena, hoy antes de que comenzáramos el programa estábamos comentando y charlando lo que había sido y poniendo nuestra preocupación como uruguayos en qué repercusiones puede empezar a tener. Voy a leer la primera que ya puede empezar a tener, porque el dólar, si bien todavía no abrieron los mercados, abren a las 10 en la Argentina, ya en los bancos online que cotizan, lo están vendiendo por encima de 50 pesos. Sí. Preparémonos para un impacto económico. Sobre todo yo, si le tengo que poner un título, pongo el título inestabilidad. Claro. O sea, lo que vamos a tener es inestabilidad. De aquí a octubre. De aquí a octubre y de aquí a diciembre. Estamos hablando de que, si esto sigue así, es un gobierno sin poder. Claro. Y un gobierno sin poder
va a tener muchas dificultades para dar señales económicas y para generar, sobre todo, estabilidad. También es verdad que el deterioro económico termina de hundir si pasa electoralmente a Macri. Entonces, él va a hacer todo lo posible, no es que se va a desentender, va a hacer todo lo posible, si todavía tiene el interés y la idea de que puede dar vuelta a esto, de que la economía no se le vaya de las manos. Pero va a cargar mucho sobre la idea de que la vuelta del kirchnerismo sería un desastre económico. Por eso observen permanentemente el discurso de Fernández, Alberto Fernández, que dice, por un lado, evitemos la grieta, vamos a gobernar para todos, y dice, nunca gobernamos como locos. O sea, él va a decir, el kirchnerismo y este gobierno supo hacer también de la estabilidad económica un valor. Eso lo van a plantear porque va a ser el principal golpe que le va a quedar dar el macrismo a la oposición, que son incapaces de darle a Argentina estabilidad. Impacto para nosotros muchos, impacto económico, impacto político. Hay que decirlo con claridad. El Frente Amplio va a apoyarse mucho en el desbarranque de Macri como imagen de cambio. Claro, ya hay dirigentes del Frente Amplio que en redes sociales están diciendo, cuidado, acá no probemos con el cambio que hizo Argentina porque ya vieron cómo fue. Más eso que la comparación con el kirchnerismo. Tampoco vamos a ver demasiado cercanía. Vino Alberto Fernández a Uruguay, no dirigente del Frente Amplio yendo a Argentina a sacarse fotos. O sea, recordemos lo que pasó en la relación entre Argentina y Uruguay. Esas cosas cuando se logran 15 puntos de diferencia cambian en política. Puede ser. Y sobre todo con Alberto Fernández. Alberto Fernández es una figura más potable para la izquierda uruguaya, para la lógica de lo que fue un gobierno con muchos problemas. Recuerden la relación Néstor Kirchner-Tabaré Vázquez. Bueno, lo estábamos repasando con Humberto y justamente, si bien probablemente se use por el Frente Amplio, esta receta no funciona, ¿no?, como para defender su propuesta, hay que decir que a Uruguay le va mejor cuando los gobiernos de Argentina son más liberales de lo que fue, por ejemplo, Cristina Kirchner. Recordemos las medidas, los problemas en el turismo, el tema del dólar. Sí, parece que esa receta Argentina no la va a volver a aplicar, ¿no? O sea, una intervención sobre la economía y sobre todo un encierro, entre otras cosas porque este país, y yo lo digo porque de esto vamos a hablar mucho tiempo, ese país va a ser difícil de levantar. Lo agarre quien lo agarre. Pero, Álvaro, hay una receta. 60% de interés anual está pagando. O sea, ¿con qué levantás eso? No, pero además no nos olvidemos que el gobierno que venga en la Argentina ya tiene una receta que está firmada con el Fondo Monetario. Claro, además es una rigidez estructural. Hay cositas que no se pueden variar. Se habla de renegociación, pero, sí, bueno, a ver, los papeles están firmados. No podés renegociar mucho cuando ahora te dicen que en Wall Street todas las acciones argentinas se desplomaron hasta un 35% y los bonos bonos en dólares, de un 15%. O sea... El margen es muy complicado y esto se habla mucho en Argentina, no tanto en los medios, que es cómo sacan a ese país de este momento. Entonces, eso también nos va a acompañar a nosotros durante un buen tiempo, por todo lo que decía al principio, las influencias. Y quiero rematar con algo que decías, Lorena, que es muy importante. La derrota de Macri es una derrota que representa una cosa muy fuerte para toda América Latina. Estamos frente a la posibilidad, la elección en Bolivia y Uruguay deberían servir para eso del fin del ciclo, medirlo, ¿no? El fin del ciclo progresista. En los únicos dos países donde queda ese tipo de oferta progresista. Va a ser medido diciendo, bueno, ¿se corta eso o se confirma el fin del ciclo? Pero en no Argentina son simultáneas el mismo día, ¿no? No, una semana antes en Bolivia. No es una semana antes. ¿Saben por qué? Por la día. cantidad de bolivianos que viven en Argentina. Pensé que era el mismo día. La corrieron una semana para permitir el voto, porque se vota, en Bolivia hay voto, digamos, consular. Sí, sí. Es un tema para nosotros también, porque el hecho de que sea el mismo día va a traer dificultades para uruguayos y uruguayas votando, en fin, es un lío. Pero lo que quiero decir es, en el caso de Bolivia y Uruguay es digamos, la duda de si se mantienen o no dos gobiernos progresistas. En el caso de Argentina sería el volver a dar vuelta una lógica de cambio. Y esto va a estar observado a nivel del mundo, porque en el análisis ese, el fin del ciclo de Argentina es paradigmático. Fue el primer país que desplazó al progresismo. Si uno puede poner al kirchnerismo dentro de esa categoría. Entonces,
la vuelta de eso va a generar todo tipo de especulación, porque además Macri no era cualquier alternativa, era la alternativa de la derecha moderna en América Latina. La derecha más creíble, la derecha más interesante, joven, empresario, exitoso, capaz de haber construido una carrera política. No era un outsider de la política, es un hombre que desarrolló, entre otras cosas, a través de su vínculo con el fútbol, Sí. una versión popular y una gran capacidad de mostrar como una alternativa al progresismo en América Latina. No es Bolsonaro, no es Colombia, es otra cosa. Pero mirá qué interesante lo que dijiste, eso, por lo menos que yo lo casé al voleo ahí. ¿Decís que el famoso voto Boquebús capaz que se ve erosionado? Yo creo que por muchos uruguayos que tienen y que están radicados hace muchos años en Argentina, que vienen siempre a votar acá, pero que al ser el mismo día tal vez opten por votar en Argentina? Va a tener un impacto. Concretamente les digo, esta fue la razón por que el gobierno boliviano cambió la fecha de las elecciones, para evitar ese problema. Entonces, la simultaneidad a nosotros nos va a traer un dolor de cabeza, en términos prácticos, probablemente también en términos políticos, porque vamos a quedar bastante invisibilizados, aunque empieza la teoría, que yo creo, repito, me cuido mucho de decir eso, de que esto se puede laudar en octubre. Porque las elecciones en Argentina son distintas que las nuestras en cuanto al condicionamiento de cómo ganar. Con el Se puede ganar con el 45% 45% o con el 40%. O el 40%. Si el que le sigue, como hoy, tiene una distancia de más de 10 puntos. Exacto. Entonces, es un escenario posible. Con este resultado que sorprendió, hay que decirlo, hoy la idea es sorpresa. Entonces, con ese resultado, hoy es posible que en octubre se laude la elección y entonces nos evitemos este problema de tener en noviembre, porque no me cabe ninguna duda que Uruguay sí va a noviembre. Entonces, en esa lógica yo creo que tenemos la situación hoy en Argentina de que puede laudarse este tema en octubre. Álvaro, para redondear este tema, porque queremos que los últimos minutos los dediquemos a los temas de comunicados entre Estados Unidos y Uruguay, simplemente decirles que hay una convocatoria en este momento, todos los medios argentinos lo están dando así, una convocatoria a reunión de gabinete urgente por parte del presidente Macri, llamó también al presidente del Banco Central y hay reunión con el ministro de Economía y todo su equipo económico frente a este pico que ya mostró en la apertura el dólar y fundamentalmente a lo que están hablando ahora, esta fuerte caída de los bonos y las acciones en Wall Street. Pero teníamos otro tema que nos compete directamente a los uruguayos, este cruce de comunicados. ¿Cuál es el alcance real? ¿Qué importancia le debemos dar? Ninguna. Ninguna. Ninguna en términos prácticos. Es un ejercicio retórico que yo creo que es razonable. Ajá. Yo creo que es razonable. Recuerden cuando lo hizo Brasil con el tema de las visas. Claro, Brasil es más grande, ¿no? Y en aquel momento se acercaba el carnaval y Brasil, como una medida espejo, se usa mucho esa idea, ¿no? Medida espejo, le puso visa a ciudadanos norteamericanos y iban algunos en vuelo, ¿no? Era esos charter gigantes que se contratan para ir al Carnaval de Río, y fue una medida como diciendo, bueno, ustedes nos obligan a tener visa, ahora nosotros lo hacemos lo mismo. Yo creo que con Trump no hay nada que uno pueda hacer que sirva para que se enoje o no se enoje, o para que... Entonces no vale mucho darle vuelta a eso. Nosotros somos bastante intrascendentes para Estados Unidos. Yo tengo muchas dudas de que ni siquiera haya pasado por la sala oval este tema. Claramente Trump reacciona siempre mal a cualquier cosa que él sienta es una agresión para su país y para su gobierno en particular. Yo me quedo, les diría, incluso más con la declaración de Villa Española que con la conocen, ¿no? Es una declaración del Club de Villa Española, es un cuadro, yo viví 20 años en esa zona, y la verdad que es un poco vergonzante, ¿no? Que nos estén acusando de cosas que ni siquiera saben. Sí. Es una información que consigue la embajada de Estados Unidos. Como cualquier embajada de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, sistemáticamente hace informes de este estilo. Está uno anterior que fue peor, que hablaba del poder de los sindicatos en Uruguay, y era una especie de indicación a empresas norteamericanas para que se cuidaran de invertir en Uruguay. 2 semanas después aparece la confirmación de la inversión de UPM, que yo creo que no deben estar ni muy desinformados ni van a ser tan locos los finlandeses de hacer una inversión de este estilo si fuera tan grave las cosas en Uruguay. Entonces yo lo relativizo. Claramente la difusión de esas cosas sí tiene que ver con el clima electoral. No estoy diciendo que lo hagan para eso.
Lo que sí pasa es que la difusión de esas cosas más o menos ocurre en un clima determinado. El canciller Rodolfo Ninova dijo que Estados Unidos se estaba metiendo en la campaña, acá y en otros países. Estados Unidos se mete siempre en las campañas y en las elecciones porque tiene como país gigante y como potencia hegemónica que es, opina, influye y analiza las elecciones de todas partes en el mundo. Algunas con más interés y otras con menos. No creo que la elección de Uruguay sea un tema particularmente de interés en Estados Unidos, lo digo sinceramente y no porque nos falte autoestima en Uruguay, creo que tiene problemas como por ejemplo los de Argentina, ahí sí, hay mucha gente en el mundo muy preocupada con la Argentina porque tomó decisiones muy complejas. El Fondo Monetario Internacional hizo el préstamo más grande de la historia de su cartera. Entonces, ahí tendrían que estar muy preocupados porque efectivamente la decisión política que tomaron, es una decisión política de un préstamo así, con un fuerte respaldo de Estados Unidos, puede terminar siendo un desastre. Entonces, esos son temas relevantes. Lo nuestro, repito, me parece que fue un movimiento que yo entiendo razonable, porque no se puede no contestar ciertas cosas, pero creo que el resultado, las consecuencias prácticas son menores. Me parece que vale para mostrar que nosotros, entre otras cosas, país que se sentó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? O sea, no estamos tampoco fuera del mundo. Entonces, cada tanto hay que demostrar que tenemos capacidad de opinar y que no nos llevamos cualquier palo gratis. Álvaro, muchísimas gracias. Yo creo que todos hemos comprendido un poco más lo que ha sucedido ayer en la República Argentina. Hoy habrá que seguir con muchísima Semana atención. caliente, ¿eh? Y lo que decías. Y de aquí en adelante, porque seguramente tendrá mucha influencia, no solamente en lo económico, sino en lo político, por esa coincidencia de la que hablabas. El mismo día, la misma elección. Habrá que seguirlo con mucho cuidado y ver también de qué manera influye después en la opinión pública uruguaya. Muchísimas gracias. A ustedes. Álvaro Padrón, analista internacional en esta mañana aquí en Arriba Gente.